componentes sensitivos o también llamados aferentes. Estos receptores sensitivos van a estar en lo que viene a ser la superficie y el interior del cuerpo y van a conducir la señal, importante, conducir la señal a lo que viene a ser el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a ocurrir? Integrados, analizada esta información, nuestro sistema nervioso central emite una respuesta. Al emitir una respuesta, el sistema nervioso periférico es el que se va a encargar de conducir nuevamente la señal de la respuesta. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su componente motor, ya no sensitivo, o también llamado componente eferente. Ahora, dentro de esto va a haber una división que es la somática y la visceral, que a grandes rasgos significa somático, lo que tú puedes controlar, visceral, aquello que tú no controlas, ¿de acuerdo? A grandes rasgos. Esta señal, esta respuesta va a ser conducida a través del sistema nervioso periférico hacia los elementos efectores de la acción. El somático, tenemos lo que es el músculo esquelético, o también llamado estriado. Y en el caso del visceral, del sistema motor visceral, tenemos el músculo liso, el músculo cardíaco, que a pesar de que es estriado, es especializado porque tú no controlas el latido de tu corazón, y también a las glándulas, ya sea las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Y una vez ha llegado la respuesta, la señal a estos órganos efectores, estos van a emitir su acción, la cual va a modificar el medio ambiente interno y externo. Y es así como se cierra este ciclo de relación e integración de lo que viene a ser el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo va a estar organizado el sistema nervioso? Yo ya había mencionado el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central lo vamos a poder dividir en dos grandes grupos, lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. El encéfalo va a estar dividido, a su vez, en lo que vienen a ser los hemisferios cerebrales, que forman clásicamente lo que conocemos como cerebro. Tenemos lo que viene a ser el diencéfalo, que viene a ser una región que se encuentra cubierta por los hemisferios cerebrales y va a estar compuesta básicamente por los tálamos, lo que viene a ser el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el metatálamo. Y también tenemos lo que viene a ser el cerebelo, ¿de acuerdo? Que va a ocupar la parte más posterior e inferior de lo que viene a ser el encéfalo. Y finalmente tenemos lo que viene a ser el tronco encefálico, que va a estar dividido en lo que viene a ser un mesencéfalo, que es la porción más superior de este tronco encefálico. También tenemos lo que es el puente Barolio o protuberancia anular, que viene a ser la porción media. Y finalmente la porción más inferior viene a corresponder a lo que viene a ser el bulbo raquídeo o también llamado la médula oblongada. Eso es el encéfalo. En la médula espinal, ¿qué es lo que nosotros vamos funcionales? No van a ser representados morfológicamente, simplemente van a cumplir una función en relación con el nervio que sale de ellos. Eso en cuanto al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener la división en base al tipo de sustancia que nosotros encontramos. Si hablamos de sustancia gris, encontramos lo que son los ganglios. Y si hablamos de sustancia blanca, lo que son los nervios. Los ganglios, diferentes tipos de ganglios. Tenemos tenemos los ganglios de un nervio craneal, por ejemplo, como en este caso. Y tenemos también lo que son ganglios autonómicos o viscerales, que los podemos encontrar alrededor de lo que viene a ser la columna vertebral. Por eso también se le conoce como la cadena paravertebral. Y tenemos en cuanto a los nervios sustancia blanca, lo que vienen a ser los nervios espinales, que van a nacer de una raíz eh, anterior
o motora y una raíz posterior o sensitiva. Y tenemos también lo que son los nervios craneales, ¿de acuerdo? Que los vamos a olfatorio, que viene a ser este de acá. También el nervio óptico, que viene a ser solo esta pequeña porción de acá. Esto ya es el quiasma óptico y esto acá es la cintilla óptica. Son ya a continuación de lo que es el nervio óptico. Y esos son pares craneales falsos, ¿por qué? Porque no conectan directamente con lo que es el tronco, sino que van a llegar a parte de lo que viene a ser el cerebro mismo, ¿ok? En el caso del bulbo olfatorio o del nervio olfatorio, llega a lo que viene a ser el rinencéfalo y el nervio óptico va a tener conexión con lo que viene a ser el diencéfalo. Y en cuanto a los pares craneales verdaderos, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar todos los que restan, desde el tercero, el oculomotor, hasta el duodécimo, o también llamado nervio hipogloso. Acá hay un asterisco porque hay una pequeña aclaración que hacerse. Que actualmente lo más nuevo, ojo, sus doctores no se lo van a explicar de esa forma, pero lo más nuevo que se tiene, lo más actualizado, es que el final accesorio no se considera realmente un par craneal, se considera un nervio espinal, pero de trayecto aberrante. Pero esa es la literatura más actual, más moderna. En la universidad acá en San Marcos no le van a enseñar de esa manera. Y tenemos finalmente lo que son los nervios esplácnicos, porque así como hay ganglios autonómicos o viscerales, estos tienen que conducir la información. ¿Y por dónde van a conducir la información? A través de los nervios esplácnicos. Pero esa es la división anatómica o topográfica también llamada. Nosotros tenemos también lo que es la división estructural en base al tipo de sustancia que lo conforma. Pequeña tabla resumen, pero primero tenemos que ver esta estructura a la derecha, que viene a ser una neurona. La neurona va a tener sus partes. A grosso modo vamos a ver dos. Lo que viene a ser el cuerpo neuronal o también llamado soma neuronal y lo que viene a ser el axón de la neurona. Estructura conocida como la vaina de mielina. Esta vaina de mielina es de estructura grasosa, de composición cerosa, por lo que va a tener una apariencia blanquecina, brillosa. Mientras que lo que viene a ser el cuerpo soma neuronal va a tener una apariencia más grisácea. Y es así como nosotros vamos a encontrar que se forma lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahora, esta sustancia gris va a ser acumulación de cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca, acumulación de axones de la neurona. Pero estos van a cambiar de nombre o van a tener diferente caracterización si están en el sistema nervioso central o si están en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, a lo que es la sustancia gris se le va a conocer como la corteza, en el caso del cerebro mismo, ahí lo podemos ver señalado de color rosado, y tenemos lo que son los núcleos, que viene a estar profundo a lo que es la sustancia blanca del cerebro. Porque recuerden que en el cerebro la sustancia gris es ¿qué cosa? Externa, mientras que en lo que viene a ser la sustancia blanca es interna. Y lo opuesto ocurre en la médula espinal. La sustancia blanca va a ser externa, mientras que la sustancia gris es interna. Entonces, en el sistema nervioso central, la sustancia gris se va a llamar corteza o núcleos. En el sistema nervioso periférico, la sustancia gris me va a formar lo que son los ganglios, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado de los ganglios espinales o de los ganglios de la cadena simpática. O ganglios autonómicos, por si acaso. Y en cuanto a la sustancia blanca, en lo que viene a ver ser el sistema nervioso central, me forma las vías, que van a estar compuestas por tanto los tractos como los fascículos. Mientras que en el sistema nervioso periférico encontramos lo que son los nervios. Y para terminar con esta introducción a la neuroanatomía, vamos a tener que ver lo que son los planos. Así que voy a centrarme en lo que más importante que ustedes tienen que recordar.
Cuando ustedes hablen de los planos y términos del sistema nervioso central, vamos a tener que ver un poco lo que es la embriología. Si ustedes recuerdan el embrión al inicio está encorvado, por eso la famosa posición fetal, ¿de acuerdo? Y al estar encorvado, cuando ustedes hagan cortes a través de su cuerpo, de lo que viene a ser el embrión, van a encontrar partes que van a estar hacia anterior, partes que van a estar hacia posterior, hacia superior y hacia inferior. Van a tener diferentes localizaciones. Pero mientras uno se desarrolla en una persona ya desarrollada en un adulto, estas estructuras ya no van a guardar la misma relación. Así que para esto es que se trazan algunos ejes, unos planos que nos ayudan a describir lo que viene a ser el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, en relación a este origen embrionario. Esos dos ejes van a ser el eje de Forel, que es un eje que se traza, perdón, a través de los hemisferios y el diencéfalo, y el eje de Maynard, que es el eje que va a tener el tronco encefálico. Ahora, de estos dos ejes, ¿cuál es el que ustedes no se pueden olvidar? Ustedes no se van a poder olvidar el eje de Forel. ¿Por qué Forel? Porque Forel sí va a tener características distintas. En el eje de Maynard, tú puedes hablar en tronco encefálico exactamente igual que como hablarías en cualquier otra región anatómica. Anterior es lo mismo acá en tronco que anterior en brazo, por ejemplo. Y dorsal o posterior va a ser lo mismo que en la región del brazo. Van a ser exactamente igual, tiene la misma orientación que el cuerpo este eje, pero se traza de manera referencial. El eje de Forel, ¿en qué sí se va a diferenciar? El eje de Forel se va a diferenciar en que este sí me va a dividir o me va a caracterizar en regiones distintas. Por encima del eje de Forel tenemos lo que viene a ser la región dorsal, porque esto originalmente era el dorso, mientras que hacia abajo, hacia lo que se conoce como inferior, entre comillas, va a ser la región ventral. A ventral también lo puedes llamar basal, porque es la base del cerebro, y al dorsal también lo puedes llamar parietal, porque se encuentra hacia la región parietal, tanto del hueso parietal como del lóbulo parietal. ¿Y cuál es la combinación de movimientos? Que viene a ser rostral y caudal. Siempre, siempre van a escuchar de rostral y caudal cuando hablen de neuro. Y es a veces muy confuso, porque rostral no siempre va a ser superior, no siempre va a ser anterior, y caudal no siempre va a ser inferior y no siempre va a ser posterior, va a ser una combinación de ambos. Y por eso es que a rostral y a caudal lo ven en este eje de esta manera. Rostral, ¿qué va a ser? Hacia el lado delantero, hacia lo que viene a ser el extremo de la nariz. Así que, por ejemplo, yo podría hablar que esta región de acá es rostral en relación a esta región de acá. Sí es rostral. Pero también puedo decir que esta región que estoy señalando acá es rostral en... Ya. Creo que por un momento se fue el internet ahí. Vuelvo a explicar. Que esta región de acá se puede decir que es rostral en relación a esta región de acá. Pero también puedo decir que esta región de acá R y caudal van a ser posiciones combinadas. Por eso es que ocurre siempre la confusión. En resumen, de todo esto de acá y de este cuadro enorme de acá, lo que ustedes tienen que recordar es el eje de Forel pasa a través de los hemisferios y el diencéfalo. Por encima es dorsal o parietal, por debajo basal o ventral.
Y rostral y caudal van a ser una combinación de tanto rostral anterior y superior y caudal posterior e inferior. ¿Listo? Con eso habríamos visto esta primera parte de lo que viene a ser la clase el día de hoy. Habríamos visto la introducción a la neuroanatomía con lo más fundamental y entonces ahora vamos a pasar a ver brevemente lo que viene a ser el tema de médula espinal, ¿de acuerdo? Estudiar sus generalidades. La estructura más importante es el elemento clave de conexión entre lo que viene a ser nuestro cuerpo, la nutrición de la médula espinal. A esta membrana se le va a conocer como las meninges. Y dentro de estas meninges va a haber un espacio, conocido como el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Importante recordar de la médula espinal, sus límites. Va a tener límites hacia superior y límites hacia inferior. ¿Cuál va a ser estos límites superiores e inferiores? Los vamos a dividir en límites intrínsecos y límites extrínsecos. ¿Qué va a ser un límite intrínseco? Es el límite de la médula espinal que le pertenece a la médula espinal. Tú lo encuentras en una médula aislada y vas a poder definir este límite en otra estructura. Por ejemplo, tenemos hacia superior el límite intrínseco que viene a ser la decusación piramidal, que viene a ser una estructura que se encuentra en la parte inferior del bulbo, que es donde ocurre el cambio de lado de fibras. Si ustedes recuerdan, su hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. ¿Por qué ocurre esto? Porque las fibras, los axones, cambian de lado. ¿Y dónde cambian? Justo acá, en lo que viene a ser la decusación piramidal. El borde inferior de esta decusación forma lo que es el límite intrínseco de la médula espinal. En cambio, su límite extrínseco, ¿cuál va a ser? Va a ser el arco anterior del atlas, específicamente su porción media. Y trazas un plano que pasa por la mitad de su arco anterior. Y justo ese plano, en teoría, coincide con la decusación piramidal y por ende delimitaría de manera superior a lo que es la médula espinal. En el caso del límite inferior, su límite intrínseco va a ser ¿quién? El cono medular. Si ustedes se fijan acá, todo esto acá es una médula aislada en una visión anterior. En la porción más inferior, la médula espinal se empieza a adelgazar, se empieza a estrechar y queda un pequeño como triangulito en la parte más inferior. A ese triangulito se le conoce como el cono medular. Y su límite extrínseco, ¿cuál va a ser? Va a ser el disco interverso, que más o menos, si ustedes lo ubican acá, a esta altura estaría el cono medular y justo ahí, a este nivel, encontramos el disco intervertebral que separa a L1 y L2, que es básicamente la altura a la que llega la médula espinal. Y este es un dato muy importante, ¿de acuerdo?
el término de la médula espinal en L1 y L2 es lo más fundamental que probablemente tienen que recordar de acá. Y luego vamos a ver un ejemplo de por qué. Pero ojo, esto, ¿dónde lo van a tener que recordar? En un adulto, porque la médula espinal no crece al mismo ritmo que lo hacía el conducto vertebral o la columna vertebral. Por ejemplo, en el tercer mes del desarrollo, en el primer trimestre de lo que viene a ser el desarrollo del ser humano durante la gestación, la médula espinal ocupa todo el conducto vertebral hasta la base del coxis. Ocupa todo ese espacio. A nivel de L3. En cambio, ¿dónde lo vamos a ubicar? Vamos a sacar el posterior de una médula de un recién nacido. Y como ustedes pueden observar, llega a diferentes distancias. En un adulto a L1, L2, en un recién nacido a L3 y al tercer mes de desarrollo ocupa todo el conducto vertebral. En cuanto a sus dimensiones, nuevamente en un adulto, una mujer, como usualmente las mujeres van a ser más pequeñas que los hombres, la médula espinal va a tener la misma relación, aproximadamente 42 centímetros en la mujer, aproximadamente 45 centímetros en el hombre. Sobre su peso y consistencia, simplemente como generalidad, pesa 26 a 30 gramos. Lógicamente, la médula espinal de la mujer. Su consistencia, pero es más consistente, es más, por decirlo de algún modo, duro que el cerebro y el cerebelo. Sobre su forma, esta tiene una apariencia de cilindro que está aplanado de anterior a posterior. O sea, si tú lo vieras de la parte superior, parecería un óvalo. Y lo vas a poder dividir en porciones. Pero ojo, esta división de acá, aunque es observable, no es la más útil. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros vamos a tener una porción superior, que va a ser la primera que nosotros encontramos inmediatamente después del bulbo raquídeo, que es con quien se continúa la médula espinal. Debajo de ella tenemos un ensanchamiento. Ustedes de hecho pueden acá ver cómo se dilata la médula espinal a ese nivel. Se vuelve más ancha. ¿Por qué ocurre esto? Porque encontramos la presencia de la intumescencia cervical, o también llama intumescencia braquial. ¿Y a qué se debe esta intumescencia? Si ustedes se dan cuenta acá, en la imagen de la izquierda, vemos que de esta región, justo la intumescencia cervical, están naciendo los nervios que se dirigen ¿a dónde? A los miembros superiores. Nosotros vamos a tener dos intumescencias. Esta es la primera, la superior o cervical, que lógicamente me va a dar los nervios para los miembros superiores. Más abajo tenemos la intumescencia lumbosacra, que viene a estar a ese nivel. Y esta intumescencia lumbosacra, como ustedes van a poder observar, me va a dar los nervios que se dirigen a lo que vienen a ser los miembros inferiores, también llamada porción dorsal. Luego en la parte más inferior tenemos lo que es el cono medular, que ya lo habíamos mencionado como su límite inferior de la médula espinal. Pero este cono medular va a estar acompañado. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, acá encontramos el cono medular, pero encontramos también un montón de raíces. Si ustedes se dan cuenta, la médula espinal termina a nivel de L1, L2, a este nivel. Pero el conducto vertebral es más largo. ¿Qué va a estar ocupando el resto del conducto vertebral? Lo que viene a ser las raíces de los nervios espinales lumbares y sacros. Todas estas raíces nerviosas me forman lo que se conoce como la cauda equina o cola de caballo, por su apariencia de cola de caballo. Y finalmente tenemos lo que es el filum terminal, que en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, acá está el pequeño cono medular, ahí está el pequeño cono medular, y luego se continúa con una extensión bastante delgada. Este de acá viene a ser el filum terminal,
que va a tener dos porciones. Este es el filum terminal interno. Dentro de este saco, que ustedes se dan cuenta, esta membrana acá viene a ser una meninge, es la dura madre, que me está rodeando la médula espinal. Y acá te forma la dura madre, como acabó la médula espinal, un fondo de un saco. El fondo de saco dural. El filum terminal y la caudequina discurren por este fondo de saco dural. Y cuando el filum terminal atraviesa la dura madre, el fondo de saco dural y los atraviesa, sale de este fondo de saco, cambia de nombre a ligamento coxígeo. Que bueno, como su nombre indica, llega a insertarse en la primera vértebra coxígeo. También le puedes llamar al ligamento coxígeo filum terminal externo y al filum terminal interno. Eso en cuanto a qué, en cuanto a las generalidades de la médula espinal. Algo bastante sencillo, algo bastante importante. Pero como resumen, de acá ustedes por recordar y a qué nivel se encuentran. La ecuación piramidal a nivel del arco anterior del atlas y el cono medular a nivel de L1 y L2, justo su disco intervertebral. Sobre el resto, la verdad, no es tan necesario recordarlo. Lo único aparte de eso que probablemente les podrían preguntar o podrían encontrar de importancia viene a ser las intumescencias. Que recuerden, la intumescencia braquial o cervical me va a dar los nervios que llegan a los miembros superiores, mientras que la intumescencia lumbosacra a los miembros inferiores. Por eso es que la médula tiene esas dilataciones. Como tenemos los miembros que son regiones especializadas, esta región de la médula va a tener más desarrollo. Y esto lo van a encontrar en comparación con los animales, incluso. Los animales de mar, por ejemplo, o aquellos que no visible, no tengan unos miembros inferiores, mientras que por ejemplo un canguro. Esencia, decirlo de algún modo, estamos en como la médula, si yo divido a la médula, porque si ustedes se dan cuenta acá, teníamos estas porciones, pero yo les dije que esta división era muy útil. ¿Cuál va a ser la división útil? Que realmente van a utilizar la división de la médula espinal en segmentos. La médula espinal va a poder dividirse en segmentos cervicales, que son 8, segmentos torácicos, que son 12, en segmentos lumbares, que son 5, en segmentos sacros, que también son 5, y en un pequeño segmento coxígeo, para darme un total de 31 segmentos. Ahora, ¿por qué va a ser esto de recordar? Porque cada una de estas relaciones vamos a poder dividir en dos. En la vértebro-medular o topografía vértebro-medular y la topografía vértebro-radicular. Confuso, pero ¿a qué me refiero con esto? Vértebra cervical. A cualquiera. Digamos, agarramos a lo que viene a ser C3, ¿de acuerdo? Pero recuerden que nos tenemos que fijar en quién, en la apófisis espinosa. Esta es la apófisis espinosa S3. Y la apófisis espinosa S3, ¿a qué segmento medular se va a corresponder? Se va a corresponder en cuanto a la fórmula de la regla de Chipold, vamos a sumarle a su número de apófisis espinosa 1. Y acá lo demostramos bastante sencillo. Esta apófisis espinosa es la número 3 y está en relación más 1 con el segmento medular número 4. Eso se cumple más 1 para quienes, para todas las vértebras cervicales. Pero ¿qué ocurre con las vértebras torácicas? Los nervios empiezan
acá de salir más inferiores, lo de la cauda equina. Como estos nervios tienen que salir muy por debajo, se juntan todos, se almacenan en este fondo de saco dural y te forman la cola de caballo. Entonces, en el caso de las torácicas superiores, ¿qué va a ocurrir? Desde T1 a T6, vamos a encontrar que su segmento medular en relación le vas a tener que sumar 2. Otro ejemplo, agarremos por ejemplo T4. Aquí está T4. Nosotros nos vamos a su apófisis espinosa, que viene a ser esta acá. Y su apófisis espinosa está en relación con quién? Le sumamos 2 con el segmento medular número 6. Y ahí se está cumpliendo esta regla de Chipolt. Con las torácicas inferiores, es decir, de T7 a T9, vamos a tener que sumarle 3. Elijamos el medio, T8. Acá tenemos aquí a lo que viene a ser la vértebra número 8, ¿de acuerdo? Y vamos a agarrar su apófisis espinosa, que viene a ser la de acá. Y yo he dicho que para las inferiores, ¿cuánto le vamos a tener que sumar? Le vamos a tener que sumar 3. Y ojo, esta es la apófisis espinosa, le sumamos 3 y está en relación ¿con quién? Con el segmento medular número 11. Ojo, torácico número 11, el segmento medular T1. Y vemos cómo esta regla se cumple. Para el, pero ojo, esto ya a partir de cada vez más abajo empieza a ser más específico. La vértebra con los mielómeros o segmentos medulares L1 y L2. La torácica 11 va a estar en relación con los mielómeros L3 y L4. La apófisis espinosa de la duodécima vértebra torácica, es decir, la torácica 12, va a estar en relación con el mielómero L5. También lo podemos comprobar. Nos vamos nuevamente acá. De esta forma. Acá está la última vértebra torácica. Tenemos a su apófisis espinosa y esta relación con quién? Con L5. Y finalmente, la primera vértebra lumbar va a estar en relación con los mielómeros sacros y coccygios. Todos juntos de esa forma. Y esta viene a ser ¿qué cosa? La correspondencia entre apófisis espinosa y segmento medular, la topografía vértebro-medular de Chipolt. Pero también va a existir la topografía, tiene la de acá. Esta que señala la correspondencia entre la emergencia de un nervio raquídeo y el cuerpo vertebral que le corresponde. Este solo se va a dividir en dos. Los nervios raquídeos cervicales salen por encima de la vértebra que le corresponde. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes lo pueden ver acá, miren. Acá tenemos al nervio espinal C1, porque están haciendo el segmento medular número C1. Del segundo segmento medular cervical nace el nervio espinal C2, acá estarían haciendo C3, y como pueden ver, están haciendo por encima de su vértebra. Y eso se cumple con todos los cervicales hasta que llegas a ¿dónde? Hasta que llegas al número 8. El número 8, el nervio espinal de C8, debería nacer por encima de la vértebra cervical C8. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe la vértebra cervical número 8, solo hay 7 vértebras cervicales y hay 8 nervios cervicales. Entonces, el octavo nervio cervical va a nacer por encima de ¿quién? De la primera vértebra torácica. Y es por eso que todos los otros nervios que vienen después de del segmento cervical, todos nacen por debajo del cuerpo vertebral que le corresponde. Por ejemplo, este sería el segmento medular T1, de donde nace el nervio espinal T1. Y este nace que nacían por encima de su vértebra. Y eso sería de manera sencilla, de manera bastante entendible, lo que viene a ser la regla de Chipolt. Es algo bastante lógico si ustedes se ponen a pensar, especialmente la topografía vértebro-radicular, es bastante lógico relacionarlo. Ustedes no van a tener muchos problemas si entienden el principio
de que la médula espinal no va a ocupar todo el conducto vertebral, no ocupa todo el conducto vertebral. Y por ende, sus segmentos van a estar en relación distinta a los segmentos que encontramos en la columna vertebral. Luego esto de acá de la izquierda son cortes, ojo, para que vean la apariencia de lo que viene a ser la médula espinal en diferentes puntos. Acá tenemos un corte a nivel de un segmento cervical, acá tenemos un corte a nivel torácico, un corte a nivel lumbar y finalmente un corte a nivel sacro. Ustedes pueden ver claramente la diferencia, como acá existen las conocidas como intumescencias, la cervical y la lumbosacra. Por eso esa apariencia de más grueso que nosotros encontramos a estos niveles. Mientras que los torácicos son... Y ahora, una aplicación clínica. Algo importante que ustedes tienen que recordar acá. Rebobinando, ustedes ya conocen los límites de la médula espinal, ¿cierto? El que les va a servir, al menos para la clínica, va a ser los intrínsecos. Lo que viene a ser la educación piramidal superior y el cono medular. Pero del cono medular tienen que recordar obligatoriamente su nivel, el nivel que es el disco intervertebral entre L1 y L2. ¿Y por qué? ¿Y esto dónde lo van a colocar? Lo van a colocar justo en lo que viene a ser la periferia de la médula espinal. Así que nos interesa saber cómo la vamos a colocar y para eso vamos a tener nuestras referencias anatómicas. Ahora, para hacer una punción lumbar, una anestesia epidural, cualquiera, no hay no hay diferencia relevante a este punto. Vamos a utilizar dos posiciones. Algunos prefieren la posición sentada, otros prefieren lo que viene a ser la posición echada. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar las apófisis espinosas en todo lo largo de la columna vertebral. Y yo voy a encontrar la apófisis espinosa de L1 y la apófisis espinosa de L2. Justo en su punto medio es donde termina la médula espinal, el fin de la médula espinal. Ahora, si la médula espinal termina entre L1 y L2, entonces yo ¿dónde voy a colocar la anestesia o por dónde voy a introducir la aguja? Tanto para anestesia como punción lumbar. Lo voy a introducir un nivel por abajo, a nivel de L3, L4. No lo voy a hacer a nivel de L1, L2, porque si no lo podría perforar la médula espinal. Si no lo tengo que hacer por debajo. Pero ahora, tú no te vas a poner a contar cada apófisis espinosa desde arriba, 1, 2, 3, 4, llegas cervicales, luego torácicas, luego lumbares. Tú no te vas a poner a contar. Tú vas a basarte en planos. Específicamente acá se utiliza un plano, que es el plano o la línea de Tuffier. ¿Cómo está trazado este plano? Ustedes en las crestas ilíacas de sus huesos coxales trazan desde su punto más alto una línea imaginaria que me une a ambas crestas ilíacas. Esa línea imaginaria pasa por la apófisis espinosa de ¿quién? De L4. Entonces, justo por encima a este nivel, yo sé que está ¿qué cosa? El disco intervertebral entre L3 y L4. Justo el punto donde yo quiero introducir la aguja para tanto la anestesia epidural como la punción lumbar. Ahora, no en todos los pacientes esto va a ser posible. Por ejemplo, va a existir pacientes bastante o que van a sufrir de lo que es la obesidad. Y ya en casos extremos, esta obesidad puede dificultarnos palpar las estructuras óseas, como por ejemplo, justamente las crestas ilíacas, que las necesitamos para ubicar lo que viene a ser L4. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos utilizar como referencia? Vamos a utilizar otra línea conocida como la línea de Blas. ¿Y cómo se va a formar esta línea? En, en una persona obesa, cuando ésta esté sentada, se van a formar almohadillas adiposas, ¿de acuerdo? En lo que viene a ser sus laterales. Y va a ocurrir que se va a formar claramente un pliegue. De hecho, esto lo van a ver mucho en las personas obesas. Se forma un pliegue de la almohadilla adiposa que va a encontrarse justo entre la región torácica y la región abdominal. Ustedes unen ambos pliegues de las masas adiposas
Y al unirlos, esa línea va a pasar ¿por dónde? Va a pasar en el espacio que está entre T11 y T12. Es decir, a nivel del disco intervertebral entre T11 y T12. Por ahí pasa ¿quién? La línea de Blas. Y esta línea te va a ayudar para ubicar una correspondencia, una referencia anatómica en la columna vertebral cuando la persona no esté o no tenga la capacidad de tú ubicarlo a través de la línea de tu fiel, es decir, una persona obesa. O bueno, también en una persona gestante incluso. Y una vez ustedes ya lo ubicaron, usted ya tiene a su paciente en posición echada, posición sentada, como usted prefiera. Ya ubicaron el punto en el que van a introducir la aguja. ¿Qué estructuras va a atravesar la aguja o hasta dónde van a ir con la aguja? Con la aguja ustedes van a tener diferente una anestesia. La anestesia epidural, como su nombre indica, epis, está por encima de la dura madre, por fuera de la dura madre. Así que esta anestesia epidural se va a colocar en el espacio epidural, que es el espacio que está por fuera de la dura madre. ¿Y qué estructuras voy a atravesar? Voy a atravesar el ligamento espinosas. Luego voy a atravesar los ligamentos interespinosos que están entre ambas apoyos espinosas. Y finalmente voy a atravesar un ligamento conocido como ligamento amarillo. Este ligamento va a ser muy importante porque cuando ustedes introduzcan la aguja y atraviesen el ligamento amarillo, claramente van a escucharlo. Se escucha como un chasquido, un clac. Y cuando escuchen ese clac, como que algo se rompió, ustedes ya saben que han atravesado aquí al ligamento amarillo. Y ahí es donde administrarían la anestesia epidural. ¿Qué es lo que hace una punción lumbar? Una punción lumbar es para recoger una muestra de, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo. Y para recoger el líquido cefalorraquídeo, ustedes tienen que entrar al espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo se encuentra en el espacio subaracnoideo, por debajo del aracnoides, que está por debajo de la dura madre. Entonces, para una punción lumbar, tú tienes que, además de atravesar todo lo que yo acabo de mencionar, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, luego tienes que atravesar aquí a la dura madre. Y bueno, también al aracnoides, pero este es bastante delgado. Y una vez atravesadas, ya llegaste a, ¿qué cosa? Al fondo de saco dural, porque estás entre L4 y L5. Y ahí vas a succionar, vas a jalar con la jeringa y vas a recolectar tu muestra de líquido cefalorraquídeo. Esto es bastante importante que ustedes recuerden, ¿ok? Porque es algo que sí van a utilizar en su práctica clínica. La línea de Tuffier jamás la deben olvidar, ¿ok? Entre ambas crestas ilíacas, su punto más alto pasa a nivel de L4. Esta línea de Blas es menos conocida. Yo se las doy porque es algo que yo logré encontrar, logré investigar. Y ha servido, sí, para especialmente personas obesas. Y sobre la localización, bueno, esto es bueno saberlo por los diferentes puntos o los diferentes espacios que uno quiere llegar cuando realiza cada uno de estos procedimientos. En el caso de la anestesia epidural, el espacio epidural. En el caso de la porción lumbar, atraviesas la dura madre, la aracnoides y llegas al espacio subaracnoideo. Ahora, una vez hablado ya sobre las generalidades y esta pequeña aplicación clínica que tiene la localización de la médula espinal, vamos a hablar un poco de su configuración o morfología. En este caso lo vamos a dividir en morfología externa y morfología interna. La morfología externa va a ser bastante sencilla. Nosotros vamos a encontrar que va a estar predispuesta la médula espinal en un corte transversal de la siguiente manera. Vamos a poder ubicar esta apariencia de cilindro aplanado de anterior a posterior con sus surcos y fisuras. Vamos a primero definir dos surcos, o perdón, una fisura y un surco. Vamos a tener la fisura media anterior y el surco medio posterior. Que ojo, el surco es solo esto de acá. Esta pequeña escotura es el surco. Esto que ustedes ven acá es el septum medio posterior o el tabique medio posterior.
o por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes se dan cuenta, en la parte anterior la fisura es real, es un espacio, es una hendidura que tú podrías introducir algún elemento a través de esta hendidura. En cambio, el surco medio posterior es solo una pequeña escotadura, no llega a lo que viene a ser la sustancia gris, que recuerden, la sustancia blanca es esto que ustedes ven alrededor, en la médula espinal, la sustancia gris es interna. En cambio, lo que viene a ser una estructura, una dependencia de las meninges, se extiende a través de esta y lo penetra, formándome el septum medio posterior. Esas de ahí que son las meninges. Esta de color verde, la más externa, la más resistente, es la dura madre. Por debajo encontramos a quién? Al aracnoides, que es esta de color celeste. En relación con esta aracnoides vamos a encontrar lo que es el espacio subaracnoideo, que va a estar lleno de trabéculas, que es esto de color azul, que nosotros vemos acá, las trabéculas aracnoideas. Y por dentro de esta espacio subaracnoideo, es decir, la capa más profunda, ¿es quién? Este de color rosadito, la pía madre, que me recubre íntimamente a la médula espinal. Y esta pía madre se introduce en todos los surcos y fisuras de la médula espinal. Y al introducirse por el surco medio posterior, te forma el septum medio posterior. Aparte de este, tenemos otros dos surcos de importancia. Tenemos el surco colateral posterior, que es esta escotura acá, y el surco colateral anterior, esta escotura de acá. Estas dos escoturas, ¿para qué me sirven? ¿O dónde las voy a encontrar ubicadas? En el punto en el que salen o llegan las raíces. Si hablas de las raíces posteriores, están llegando al surco colateral posterior. Porque si ustedes recuerdan, las raíces posteriores son sensitivas, o son aferentes, es decir, viene información a la médula espinal. En cambio, las raíces anteriores, que son estas de acá, son motoras. La médula espinal manda información hacia el resto del cuerpo. Y ambas raíces juntas, cuando se unen, me forman ¿qué cosa? Acá, el nervio espinal. Ojo, este acá es el nervio espinal, que tiene componente tanto sensitivo como motor. Y en la raíz posterior va a haber un ganglio, una dilatación, que si usted recuerda un ganglio es el conjunto de somas. Entonces aquí encontramos gran cantidad de cuerpos neuronales. Y este acá es el ganglio de la raíz dorsal, es un ganglio sensitivo. Por eso está en la raíz posterior, que es sensitiva. Entonces, la raíz posterior llega al surco colateral posterior y del surco colateral anterior nace las raíces anteriores. Y nos faltaría ver un último surco, que es un surco que va a estar en la parte posterior, que es el surco intermedio, porque se ubica justo entre el surco interno con lo que es la morfología externa. Entonces, la morfología externa de lo que es la médula espinal la vamos a poder dividir en dos partes. El estudio de la sustancia gris y el estudio de la sustancia blanca. Como les mencioné, la sustancia gris en la médula espinal es interna, la sustancia blanca es externa. La sustancia gris va a estar ubicada o organizada en tres componentes. Un asta posterior o también asta sensitiva o aferente. ¿Por qué? Porque a esta le llega información del cuerpo, le llega la información sensitiva. Vamos a tener también un asta anterior, que viene a ser este de acá, de color rojizo, o también llamada asta motora o eferente, porque esta lleva la información. Y finalmente, solo en la región torácica, y lo que es la primera porción de la región lumbar, de la médula espinal, encontramos un tercer asta, el asta lateral, que ojo, le pertenece al sistema nervioso autónomo. Específicamente, ¿qué cosa? El componente simpático. Que recuerden que el sistema nervioso autónomo está dividido en dos, el simpático y el parasimpático, que están en relación con lo que viene a ser el simpático, el reflejo de lucha y huida, es el que te acelera, el que te activa para pelear, para huir, mientras que el parasimpático es el que predomina usualmente en la vida normal. Es el que te relaja, es el que te mantiene con las funciones
de tu cuerpo no se va a poner a pensar en comer, digerir, en la saliva, en producir saliva, no. Por eso cuando tú estás acelerado, cuando tú estás alterado, estás nervioso, está activado el simpático, sientes, no sientes las ganas de comer, tu boca se seca. Por eso esas características. Esa información de dónde viene, de estas astas laterales, que forman parte de lo que es el simpático. Específicamente los segmentos medulares o también llamados mielómeros, desde T1 hasta L2. Eso en cuanto a la sustancia gris. Y en cuanto a la sustancia blanca, ¿qué vamos a encontrar? La sustancia blanca va a estar organizada en lo que se conoce como los COAs. En la sustancia blanca vamos a encontrar tres cordones constantes, que va a ser el cordón anterior. El cordón posterior va a tener una característica, que primero estos cordones van a estar separados por los surcos que habíamos mencionado. El cordón anterior va a estar delimitado entre la fisura media anterior, que se viene a ser esta de acá, y lo que es el surco colateral al cordón anterior, que es todo esto de acá. Entre los surcos colaterales, tanto anterior como surco colateral posterior, se ubica ¿quién? El cordón lateral. Y finalmente perdón, el surco colateral posterior y el surco medio posterior encontramos ubicado el cordón posterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes recuerdan, en morfología externa nosotros habíamos visto que esta región posterior había otro surco, este de acá. Este es el surco intermedio. Uno, el fascículo grácil, el medial, o también llamado fascículo de Gol, y el otro es el fascículo cuneiforme, o también llamado fascículo de Burger. Y este fascículo, estos dos fascículos van a llevar información de lo que viene a ser el tacto epicrítico. ¿Qué es el tacto epicrítico? Es el tacto que te permite diferenciar. Por ejemplo, si tú metes tu mano al bolsillo y tuvieras una moneda, tú puedes diferenciar el tamaño de la moneda. Yo te podría pedir que me des una moneda de 10 céntimos y una moneda de un sol, porque tienen diferente tamaño y tú lo puedes sentir. ¿Cómo es que tú te haces esa idea? Gracias a tu tacto epicrítico, que se dirige a través de estos fascículos del cordón posterior. Y también lleva información de lo que es la sensibilidad propioceptiva consciente. En cuanto al cordón lateral y el cordón anterior, van a estar en estrecha relación con lo que viene a ser la vía de la sensibilidad termoalgésica. Es decir, la sensibilidad del dolor y la sensibilidad de lo que vienen a ser los cambios de temperatura, el calor. Eso sería realmente todo por la clase de hoy. Es simplemente una introducción, un tema bastante sencillo el que vieron el día de hoy. Hay cosas que ustedes deben de fundamentalmente recordar, específicamente la información que llevan acá. Recuerdan, información epicrítica y propioceptiva consciente. La organización también, sustancia gris en astas, sustancia blanca en cordones. Esto acá es simplemente la configuración externa. La línea de tu fier no se lo pueden olvidar, eh, que pasa a nivel de la apoxia espinosa de L4 para ubicar a lo que viene a ser la localización en la que vamos a poner la aguja, tanto en anestesia epidural como en punción lumbar. La regla de Chipolt es bastante lógica recordar una vez más o menos entiendes la ubicación. Y de acá, lo fundamental que tienen que recordar es los límites de la médula espinal. Intrínseco hacia superior de acusación piramidal, intrínseco hacia inferior cono medular y el extrínseco hacia inferior en adulto L1, L2. En un recién nacido L3. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido a la clase
y conmigo será hasta otra ocasión. Nos vemos.